Imagínese ir de campamento con amigos, esperar risas alrededor de la fogata e historias divertidas, pero terminar atrapado en una pesadilla que nunca olvidará. Sonidos que vienen de la nada, huellas alrededor de la tienda, sombras moviéndose entre los árboles. Y lo peor de todo, algo ahí fuera que grita tu nombre. Esta no es solo una historia de terror, esto realmente sucedió. Y si crees que has oído historias de miedo, espera hasta escuchar esta. Pero cuidado, después de este vídeo es posible que no quieras volver a acampar nunca más. Si te gustan los misterios y las historias reales escalofriantes, deja un me gusta, suscríbete al canal y ven conmigo. Si te atreves. Todo empezó con una idea sencilla. Un fin de semana lejos de la ciudad, rodeado solo de naturaleza y el cielo estrellado. Daniel, Marcos, Carol y Julia eran amigos desde hacía años y con las prisas del día a día casi nunca tenían tiempo para reunirse como antes. Fue entonces cuando Marcos sugirió algo diferente. ¿Y si acampamos en la Serra das Almas? Dicen que la vista desde allí es increíble y que hay un río perfecto para nadar. La idea parecía perfecta. Un lugar apartado, alejado del ruido y la contaminación, donde poder relajarse y olvidarse de sus problemas. Julia estaba emocionada, pero dudó un poco. Escuché que ese bosque tiene algunas historias extrañas. Personas que se pierden, luces en los árboles. Marcos se rió. Ah, Julia, tú crees en todo. Es solo un sendero en medio del bosque. No hay mucho que hacer. Daniel, siempre práctico, sacó su celular e investigó. Bueno, parece seguro. Solo tenemos que seguir el camino principal y evitar desviarnos del grupo. Convencidos, empezaron a planificarlo todo. Tiendas de campaña, comida, linternas, un pequeño botiquín de primeros auxilios. Incluso se llevaron un radio para garantizar la comunicación, ya que en esa región la señal de los celulares era débil. El viernes por la tarde, cargaron el coche con equipo y se marcharon. El sol brillaba intensamente y el clima era perfecto para la aventura. En el camino se rieron, hicieron bromas y comentaron lo increíble que sería ese fin de semana. Lo que no sabían era que no estarían solos en ese bosque. Después de algunas horas en la carretera, el coche entró en un camino de tierra rodeado de altos y densos árboles. El aire allí se sentía diferente, más frío, más húmedo, y un silencio inquietante se apoderó de la habitación. El sonido del motor del coche era el único ruido que cortaba la sofocante quietud de aquel bosque. Se siente como si estuviéramos en el medio de la nada, comentó Carol, mirando por la ventana. Exactamente como lo planeamos, respondió Marcos con una sonrisa. Paz total. El grupo llegó al punto donde debían caminar hasta el campamento. El mapa indicaba una caminata de aproximadamente 30 minutos por el sendero principal. Ajustaron sus mochilas, tomaron sus linternas y comenzaron a caminar, sintiendo la emoción de la aventura. Sin embargo, a medida que avanzaban, algo comenzó a sentirse mal. El bosque parecía demasiado cerrado, como si los árboles se inclinaran ligeramente sobre ellos. El olor a tierra mojada y a hojas podridas era intenso y el silencio seguía siendo inquietante. No hay sonidos de pájaros, ni grillos, nada más que el susurro de las hojas bajo los pies. Fue Julia quien lo notó primero. ¿Has notado que desde que entramos aquí no hemos escuchado ni un solo sonido de animal? Daniel miró a su alrededor. Ahora que lo mencionas, realmente extraño. Marcos, intentando relajarse, se encogió de hombros. Tal vez los animales estén tomando una siesta. Siguieron caminando, pero esa sensación incómoda no los abandonó. Unos minutos más tarde, Carol se detuvo de repente y señaló un tronco caído al costado del sendero. Había alguien aquí, dijo, recogiendo un objeto del suelo. Era un pañuelo rojo, un poco sucio de tierra, pero claramente dejado por alguien
¿Qué hay de malo en eso?, preguntó Marcos. Está un poco húmedo y tiene un olor extraño, respondió Carol, arrugando la nariz. Daniel tomó el pañuelo y lo olió. Su rostro se puso serio. Esto huele a hierro, a sangre. Un escalofrío recorrió al grupo. De repente, un fuerte crujido resonó en el bosque como una rama que se rompe bajo un gran peso. Se miraron el uno al otro. Probablemente un animal, intentó decir Marcos, pero su voz ya no sonaba tan segura. Decidieron darse prisa y dirigirse al lugar previsto para acampar. Sin embargo, ninguno de ellos notó que, escondido entre los árboles, algo o alguien los observaba de cerca. El grupo finalmente llegó al lugar de campamento elegido. Era un claro espacioso, rodeado de enormes árboles que parecían observar cada uno de sus movimientos. El río cercano murmuraba suavemente, cortando el silencio opresivo del bosque. El cielo ya se estaba poniendo violeta y naranja cuando empezaron a montar las tiendas. Marcos encendió el fuego y pronto el reconfortante calor de las llamas ahuyentó parte del frío que se estaba asentando en el aire. Poco a poco, las risas volvieron y las conversaciones fluyeron como en cualquier otro viaje. Julia abrió una bolsa de malvaviscos y empezó a asar uno al fuego. Ahora campamento de verdad, dijo, tratando de romper la tensión que aún persistía desde la extraña caminata. Pero las molestias no tardaron en regresar. El viento comenzó a aullar entre los árboles, lo suficientemente fuerte como para balancear las ramas secas y hacer que sombras fantasmales bailaran alrededor de la fogata. En algún lugar más lejos, en el bosque, se escuchó un ruido sordo, como el de una rama que se rompe bajo un peso considerable. Carol miró en la dirección del sonido. ¿Escuchaste eso? Daniela sintió y tragó saliva. Podría ser un animal o alguien más, murmuró Julia. El fuego crepitó lanzando pequeñas chispas al aire. De repente se escuchó un fuerte crujido detrás de las tiendas. Todos se dieron vuelta al mismo tiempo. Nada. Solo la densa oscuridad del bosque. Marcos se rió nerviosamente. Está bien, alguien quiere asustarme, ¿no es así? El grupo se miró unos a otros. Nadie estaba bromeando. Fue entonces cuando Carol notó algo extraño. Las sombras que proyectaban las llamas se sentían mal. Algunos parecían moverse independientemente, como si tuvieran vida propia. Chicos, creo que deberíamos entrar en las tiendas de campaña, sugirió Carol, con la voz temblorosa. La idea parecía buena. Uno por uno se retiraron. El fuego seguía ardiendo, arrojando luz y calor a la noche creciente. Pero incluso dentro de las tiendas, la sensación de inquietud no desapareció. Afuera, el viento susurraba entre las hojas y con cada ráfaga parecía traer consigo un sonido casi humano, como un susurro o una risa lejana. El alba avanzaba, lenta y silenciosamente. El frío del bosque se intensificó y el único sonido constante era el crepitar del fuego que aún ardía afuera. Dentro de las tiendas, el grupo intentó dormir, pero la incómoda sensación de ser observados impidió el verdadero descanso. Carol fue la primera en despertarse. O mejor dicho, la despertó un sonido, un susurro lento y rítmico, como si algo se moviera entre las hojas secas. Ella permaneció inmóvil, con los ojos bien abiertos en la oscuridad de la tienda, tratando de entender si esto era parte de un sueño o si era real. Fue entonces cuando lo escuchó con claridad. Pasos no venían de las tiendas de los amigos, sino de un punto más alejado, en el borde del campamento, donde la luz del fuego ya no llegaba. El sonido se acercaba con calculada lentitud, como si quien quiera que estuviera allí supiera exactamente cómo infundir miedo. Carol contuvo la respiración. Reunió el coraje para abrir la tienda lo suficiente para mirar afuera. El fuego era
Más débil ahora, solo brasas iluminando débilmente el suelo, pero fue suficiente para que ella viera huellas. Estaban esparcidos por las tiendas, impresos en la tierra húmeda. Pero algo andaba mal, muy mal. Eran huellas de pies descalzos, grandes, deformes y mojadas, como si los hubiera dejado alguien que acabara de salir de un río. El detalle más inquietante: algunos parecieron surgir de la nada, como si esa cosa simplemente hubiera aparecido allí. Carol se tapó la boca con la mano para no gritar. Se giró para llamar a Marcos, pero antes de que pudiera hacer algo, un sonido rompió el silencio. Un susurro, bajo, distorsionado, procedente de la oscuridad, del bosque, y luego una risa. No era humano. El miedo se apoderó de ella, se echó hacia atrás y cerró la cremallera de la tienda lo más rápido que pudo, temblando de pies a cabeza. Afuera, los pasos continuaban, rodeando el campamento. El silencio era asfixiante. Carol todavía estaba dentro de la tienda, temblando, tratando de convencerse de que esto era solo producto de su imaginación. Pero los pasos continuaron, lento, circular, como si estuvieran analizando el grupo. Afuera, Marcos también se había despertado. No sabía por qué, pero sintió una sensación extraña, como si algo lo estuviera llamando. Sin entender realmente lo que estaba pasando, abrió la cremallera de la tienda y se asomó al exterior. El fuego casi se había extinguido y solo quedaba un débil resplandor en las brasas. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz, bajo, casi un susurro, proveniente de los árboles más profundos del bosque. Marcos se le heló la sangre. Era una llamada, y lo más inquietante fue que la voz era idéntica a la de su madre. Estaba paralizado. Su madre estaba a kilómetros de distancia, en casa, durmiendo plácidamente. Eso no tenía sentido. Miró a su alrededor. Todos parecían estar dormidos, excepto Carol, que ahora miraba desde el interior de la tienda, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Marcos, ven aquí». Esta vez, la voz vino desde más cerca. Algo se acercaba. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuerpo le dijo que corriera, que se escondiera, pero su mente parecía seducida por la llamada. Era como si algo dentro de él necesitara obedecer. Se puso de pie y sus pies se hundieron en la fría tierra del bosque. Con cada paso, su corazón latía más rápido, pero sus movimientos parecían no ser los suyos. No quería ir, pero iba. Solo cuando Carol gritó su nombre se despertó. «¡Marcos! ¿Qué estás haciendo?». Parpadeó un par de veces, confundido. Estaba al borde del campamento. No recordaba haber caminado hasta allí. Mientras miraba hacia adelante, hacia el bosque, sus ojos intentaron encontrar algo en las sombras, y entonces lo vio. Dos siluetas, alto, delgado, de pie entre los árboles. Los cuerpos eran tan oscuros como la noche misma, y los ojos brillaban. No como los ojos de un animal que reflejan la luz, sino con su propio brillo intenso y amarillento. Marcos tragó. No podía explicarlo, pero estaban sonriendo. Y entonces, en perfecta sincronización, las siluetas dieron un paso adelante. Marcos permaneció inmóvil, con el cuerpo paralizado por el miedo. Las siluetas en el bosque seguían allí, observando, esperando, sonriendo. Un viento frío atravesó los árboles, trayendo consigo un sonido lejano, un eco llevado por el tiempo. Fue entonces cuando Carol susurró: «Necesitamos entrar a la tienda, ahora». Marcos vaciló, pero dio un paso atrás, luego otro, y luego corrió hacia el campamento. Se encerraron en la tienda, conteniendo la respiración, escuchando cada sonido del exterior. Pero lo más aterrador fue el silencio absoluto que siguió. Nada. Sin grillos, sin hojas en movimiento. Nada. «Esto no está bien», murmuró Daniel, ya despierto,
tratando de entender el miedo en los rostros de sus amigos. Carol, todavía temblando, susurró: ¿y si es como el caso del escalador desaparecido? La tensión en el aire se hizo aún más intensa. Nadie dijo nada, pero todos conocían esa historia. Unos 2 años antes, un hombre llamado André Costa, un escalador experimentado, había desaparecido en esta misma región del bosque. Lo acompañaron 3 amigos en una expedición de escalada, pero una noche simplemente desapareció sin dejar rastro. Las búsquedas duraron semanas, perros rastreadores, equipos especializados, nada. No hay señales de André. Pero lo que hizo todo aún más macabro fue el informe de sus amigos. La última noche antes de su desaparición, André empezó a actuar de forma extraña. Dijo que escuchó a alguien llamarlo por su nombre en el bosque. La voz era igual a la de su difunto abuelo. Incluso trató de ignorarlo, pero se volvió cada vez más inquieto. Hay alguien afuera llamándome. Tengo que ir. Sus amigos intentaron retenerlo, convencerlo de que no era real, pero en medio de la noche salió de la tienda y nunca regresó. ¿Recuerdas lo que encontraron los bomberos?, preguntó Carol en voz baja. Sí, murmuró Daniel tragando saliva. El único rastro de André fue encontrado 3 semanas después. Un grupo de exploradores que pasaba por el sendero más alto de la montaña vio sus ropas dobladas y amontonadas sobre una roca. Pero André no estaba. La policía creyó que podría haber caído a un barranco, pero nunca encontraron el cuerpo. Sin huesos, sin rastro de sangre, solo la ropa doblada y un detalle que hacía todo aún más extraño. Sus zapatillas estaban intactas. ¿Cómo podría alguien desaparecer en medio del bosque, completamente descalzo, sin ninguna marca en el suelo? El caso se volvió un misterio y después de un tiempo el gobierno cerró las investigaciones. Pero los residentes locales todavía hablaban de ello. Había quienes creían que a André se lo había llevado algo que vive en el bosque, algo que llama a la gente por su nombre, algo que espera el momento adecuado para conseguirlos. Dentro de la tienda todos estaban en silencio. La historia del escalador desaparecido parecía ahora más cercana que nunca. Y entonces, afuera, una voz susurró: «Marcos, ven aquí». La voz de afuera susurró el nombre de Marcos, alargando las sílabas como si le complaciera pronunciarlas. Era bajo, ronco, pero lo más aterrador era que sonaba familiar. Contuvo la respiración, sintiendo el corazón acelerarse dentro de su pecho. Ninguno de los amigos se atrevió a hablar. El silencio dentro de la tienda era tan pesado como el bosque negro, como boca de lobo afuera. Entonces algo tocó la cremallera de la tienda. «No te muevas», susurró Daniel, casi inaudible. El sonido fue débil, como si alguien estuviera probando la resistencia de la tela, arrastrando un dedo frío sobre el nylon. Y de repente se detuvo. Pasaron los segundos, minutos, quizás una eternidad, hasta que un crujido rompió el silencio. ¡Crack! Carol contuvo un grito tapándose la boca con la mano. Todos miraron la pequeña pila de pertenencias en el centro de la tienda. La linterna que Daniel había dejado junto al saco de dormir ahora estaba en el otro rincón de la tienda. «¿Cómo?», murmuró Carol tragando saliva. Nadie se había movido. Ninguno de ellos la había tocado, pero allí estaba la linterna tirada al otro lado, como si alguien la hubiera empujado. «Eso no es posible», susurró Daniel, agarrando su propio brazo. Carol tomó la linterna con manos temblorosas y la volvió a colocar en el mismo lugar. Observaron, esperaron, esperando que fuera solo un error de percepción. Pero entonces, ante sus ojos, la linterna volvió a girar sola. «Eso no es posible», susurró Marcos, el pánico creciendo. Lentamente extendió la mano y tomó la linterna. Su corazón latía con fuerza, pero necesitaba probar algo. Se agarró fuerte, contando mentalmente hasta 10. Si fuera el viento,
Si fuera algún desnivel, la linterna no podría moverse ahora. El tiempo pasó lentamente. Silencio absoluto. Luego, sin previo aviso, le arrebataron violentamente la linterna de la mano y la arrojaron fuera de la tienda. Carol gritó. Daniel contuvo la respiración. Marcos sintió que se le helaba la sangre en las venas. Algo o alguien estaba ahí, en fuera, y eso quería que lo supieran. El silencio después de lo sucedido fue insoportable. Nadie pudo encontrar una explicación lógica a lo que le había pasado a la linterna. Marcos, Daniel y Carol se miraron esperando que alguien tuviera el coraje de decir algo que aliviara la tensión, pero nadie dijo nada. Fue entonces cuando se dieron cuenta. ¿Dónde está Felipe?, preguntó Carol mirando a su alrededor. Estuvo allí hace unos minutos, ¿no? Marcos miró el lugar donde se suponía que estaba acostado Felipe dentro de la tienda, pero lo único que encontró fue su saco de dormir vacío. ¿Felipe?, llamó Daniel con la voz temblorosa. Ninguna respuesta. Carol tiró violentamente de la cremallera de la tienda y miró hacia afuera. El aire frío de la mañana le puso la piel de gallina. La hoguera, que antes había ardido intensamente, ahora era solo un montón de brasas humeantes. «Felipe», gritó Marcos levantándose ya. Nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo la oscuridad del bosque se traga todo a su alrededor. La linterna que habían arrojado afuera yacía en el suelo, apuntando a los árboles. A unos metros de distancia, se veían huellas de pisadas en la tierra blanda. Huellas que se adentraron en el bosque. Debió haber ido al baño, sugirió Daniel, pero su voz no mostraba confianza. Marcos tomó la linterna y siguió las huellas con la mirada. La manos que vio le revolvió el estómago. Las marcas comenzaron cerca de la tienda, pero luego simplemente desaparecieron. No hubo huellas que regresaran. Felipe se fue al bosque y nunca volvió a salir. Eso no tiene sentido, murmuró Marcos acercándose al borde del sendero. Felipe, deja de bromear, eso no es gracioso, gritó Carol con la voz llena de desesperación. El viento susurró entre las hojas, pero no hubo respuesta. No hay señales de Felipe, ningún sonido de ramas rompiéndose, nada. Daniel intentó llamar al celular de Felipe, pero no hubo llamada. La señal desapareció por completo, como si el bosque se hubiera tragado cualquier rastro de contacto con el mundo exterior. «Tenemos que buscarlo», dijo Marcos decidido. «Ahora, en medio de la noche. ¿Y si algo le pasara?» Carol tomó el brazo de Marcos. Con los ojos muy abiertos por el miedo, Daniel miró la tienda, las huellas, la linterna tirada en el suelo. Nada de esto tenía sentido. Felipe nunca se iría solo sin avisar, más aún después de lo que había pasado con la linterna. Y fue entonces cuando Carol se dio cuenta de algo aún más aterrador. «Chicos, su saco de dormir. Está frío», se miraron sin entenderse. «¿Qué?» «El saco de dormir de Felipe debería estar caliente, ¿verdad? Se fue hace poco, pero no lo es». Marcos tocó la tela. Hacía mucho frío, como si nadie hubiera dormido allí esa noche. El miedo se apoderó de ellos. Felipe no solo había desaparecido, sino que parecía como si nunca hubiera estado allí. El silencio del bosque era abrumador. No hay sonidos de grillos, ni crujidos de hojas al viento. Era como si todo el bosque contuviera la respiración. Marcos, Carol y Daniel continuaron quietos, mirando el frío saco de dormir de Felipe. Él se había ido. Las huellas se extendieron hacia el bosque, pero luego desaparecieron, como si hubieran sido borradas. «Tenemos que hacer algo», dijo Daniel tratando de mantener la calma. «¿Pero qué hacer? ¿Buscarlo en la oscuridad?», respondió Carol con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. «No podemos simplemente esperar», replicó Marcos. «Si le pasó algo, cada segundo cuenta.
Fue entonces cuando se dieron cuenta. Una espesa niebla empezaba a formarse entre los árboles. Apareció lentamente como una cortina fantasmal que se arrastraba por el suelo del bosque, tragándose todo a su alrededor. Carol instintivamente retrocedió. «Esto no estaba aquí antes», murmuró. De repente, el aire se volvió frío y una extraña sensación recorrió las espinas de los tres. La linterna de Marcos empezó a parpadear. La batería estaba llena. No debería estar fallando. Fue en ese momento que lo vieron. En medio de la niebla, unas formas oscuras empezaron a moverse. Al principio eran solo siluetas distantes, sombras largas y distorsionadas que parecían deslizarse entre los árboles. Entonces se acercaron. Marcos sintió que se le secaba la garganta. Daniel apretó el brazo de Carol, como si eso pudiera protegerlos. «¿Quién está ahí?», gritó Marcos, intentando sonar firme. La respuesta llegó en forma de susurro, bajo, prolongado, como un viento que lleva palabras que no tienen sentido. Un lenguaje extraño y gutural. Las sombras se detuvieron. Se quedaron allí, inmóviles, observando. La niebla se arremolinaba a su alrededor, como si estuvieran controlando su propio entorno. Poco a poco empezaron a tomar forma, y entonces, en la espesa niebla, apareció una silueta más grande. Ella no caminó, flotó. Daniel intentó moverse, pero sentía los músculos atrapados. Sintió algo dentro de su mente, una sensación asfixiante, como si algo estuviera mirando dentro de él. ¡Correr!, gritó Carol, jalándolos a ambos. Los tres corrieron por el sendero, tropezando con el suelo húmedo y las raíces retorcidas. La niebla parecía viva, arrastrándose detrás de ellos, trayendo consigo esas sombras. Pero antes de abandonar el claro, Marcos miró hacia atrás. Por un breve segundo vio a Felipe, de pie en la niebla. Sus ojos eran completamente negros, y entonces la oscuridad se lo tragó. Los tres corrieron sin mirar atrás, sus corazones acelerados, como si cada latido fuera una cuenta regresiva hacia algo horrible. El aire era denso, pesado, lleno de un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y hierro. La niebla no retrocedió, los siguió, arrastrándose por el sendero como dedos invisibles tratando de agarrarlos. Daniel tropezó con una raíz y cayó con fuerza al suelo. Marcos y Carol lo ayudaron a levantarse rápidamente, pero en ese momento notaron algo aterrador. Ya no estaban en el camino. El bosque circundante había cambiado. Los árboles parecían más viejos, retorcidos como si sufrieran. Sus ramas secas parecían manos deformes tratando de agarrarlos. El silencio era absoluto. No había ruidos de insectos ni crujidos de hojas. Solo el sonido acelerado de tus propias respiraciones. Fue Carol quien lo vio primero. «Dios mío, ¿qué es eso?». Su voz salió como un susurro tembloroso. Frente a ellos, parcialmente escondido entre los árboles, había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo oscuro. En el centro, un altar de piedra, manchado de algo oscuro y seco. A su alrededor, estaban grabados extraños símbolos, tallados en la piedra y también en el suelo de tierra, formando un círculo perfecto. «Esto parece como un ritual», murmuró Daniel, con el rostro pálido. Había velas apagadas, esparcidas por todos lados, y, en medio del altar, algo que parecía un trozo de tela ensangrentado. Pero no fue solo eso. Detrás del altar había estacas clavadas, en el suelo cada una de las cuales sostenía algo unido por cuerdas podridas, huesos. «Esto no es reciente», susurró Marcos tocando una de las piedras. Estaba buena. Carol dio un paso atrás y se le revolvió el estómago. Fue entonces cuando lo oyeron, un sonido bajo, un murmullo proveniente del bosque. Las sombras estaban ahí, observando. La niebla se movía lentamente alrededor del altar,
como si estuviera viva, y entonces el sonido de algo arrastrándose por el suelo resonó a su alrededor. «¡Tenemos que salir de aquí!», dijo Carol, su voz apenas audible. Pero antes de que pudieran correr, algo sucedió. Todas las velas de los alrededores se encendieron al mismo tiempo. La llama azul iluminó el círculo de piedras, revelando algo que hizo que a los tres se les helara la sangre. Huellas frescas en la tierra húmeda, como si alguien o algo acabara de caminar alrededor de ellas. Huellas que empezaron, pero no terminaron en ningún lado. Las llamas azules de las velas parpadearon, proyectando sombras distorsionadas alrededor del altar. El viento susurraba entre los árboles retorcidos, pero ese susurro no era solo el sonido del viento. «¿Quién está ahí?», preguntó Marcos, con la voz quebrada al final. Silencio. Daniel miró fijamente el altar sin poder moverse. Carol estaba pálida. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba contener el pánico. Ninguno de ellos quería ser el primero en darle la espalda a aquella macabra escena. Fue entonces cuando lo oyeron, un sonido que hacía que el aire se volviera pesado, difícil de respirar. Una voz, bajo, arrastrado, saliendo de los árboles. «Tú no deberías estar aquí». El tiempo se detuvo. Carol apretó la mano de Marcos. Todo su cuerpo temblaba. Daniel sintió que sus piernas se debilitaban, como si fueran a colapsar en cualquier momento. La voz no era la de ellos, pero le resultaba familiar. Era como si alguien estuviera imitando la voz de uno de sus amigos, pero de forma equivocada. El sonido volvió a resonar, más cerca. «Tú no deberías estar aquí. Es mi voz», murmuró Daniel, sintiendo el corazón dar un vuelco en su pecho. Carol y Marcos se miraron con puro terror. Era verdad. La voz era idéntica a la de Daniel, pero distorsionada, equivocada, como si alguien o algo intentara copiar y fracasara. De repente una ramita se rompió en la oscuridad. Algo se movía entre los árboles, acercándose. El miedo se convirtió en desesperación. Carol tomó a Daniel del brazo y susurró: «Corre, ahora». Pero antes de que pudieran reaccionar, la voz volvió a sonar, ahora justo detrás de ellos. «Ya estoy aquí». Se dieron la vuelta al mismo tiempo, con el corazón en la garganta, y fue entonces cuando lo vieron. Algo se movía en la niebla, algo que tenía forma de humano, pero no era humano, y tenía la cara de Daniel. A medida que avanzaban por el bosque, la niebla parecía volverse aún más espesa. El silencio era absoluto, salvo el sonido de sus pasos sobre la tierra húmeda. «Eso no parece correcto», murmuró Carol, sosteniendo con más fuerza la linterna. Daniel, que iba delante, se detuvo de repente. «¿Ves esto?». Marcos y Carol se acercaron, mirando hacia donde él señalaba. En los árboles circundantes había símbolos tallados en la madera. Había extrañas formas geométricas, espirales y figuras que parecían ojos mirando desde todos los ángulos. «¿Tú, quién haría eso en medio del bosque?», preguntó Marcos, tocando una de las tallas. La madera parecía desgastada, como si los símbolos hubieran estado allí durante muchos años. «Quizás sea algo de antiguos exploradores o alguien que acampa por aquí», sugirió Carol, tratando de mantener la calma. Pero cuando miró más de cerca, notó algo que la dejó sin aliento. Uno de los símbolos parecía una silueta humana, y junto a ella, otra figura más pequeña, como si representara a alguien desapareciendo en la oscuridad. Un escalofrío recorrió su espalda. «Vámonos de aquí, ya». Sin discutir, los tres aceleraron el paso, tratando de ignorar la extraña sensación de que no estaban solos en ese camino. El corazón de Carol latía salvajemente, como si intentara escapar de su propio pecho. La sensación de ser observado era asfixiante. El viento frío aullaba entre los árboles y cada sombra proyectada por la linterna parecía ocultar algo o alguien.
¡Correr!, gritó Daniel jalando a Carol del brazo. Marcos ya corría adelante, pisoteando hojas secas y ramas retorcidas. No sabían lo que había detrás de ellos, pero sabían que no podían detenerse. El sonido de pasos resonó en la oscuridad. Pero lo peor era que no sabían si esos pasos eran solo de ellos o de alguien más corriendo detrás de ellos. Carol tropezó y cayó de rodillas sobre el suelo embarrado. «¡Levántate, Carol! ¡Por el amor de Dios, levántate!», gritó Marcos retrocediendo unos pasos. La linterna se alejó rodando, girando por el suelo e iluminando algo entre los árboles. Una figura, rígido, alto, observando. Daniel no lo pensó dos veces y la abrazó con fuerza, ayudándola a ponerse de pie. El tiempo parecía distorsionado. Cada segundo duró una eternidad. «¡Allá! ¡Veo el rastro!». Marcos señaló una pequeña luz entre los árboles, pero entonces un sonido atravesó el silencio. Susurros, bajo, intenso, como si decenas de voces murmuraran al mismo tiempo. «¡No pares, no pares!», gritó Carol, ignorando el dolor en sus piernas y el ardor en sus pulmones. El olor a tierra mojada era fuerte y la densa niebla hacía que todo fuera aún más confuso. Con cada paso sentían que el suelo se volvía más pesado, como si algo intentara mantenerlos allí. El claro estaba a solo unos metros de distancia. Si llegaban allí, tal vez estarían a salvo. Pero fue entonces cuando Marcos soltó un grito de terror. Se dieron la vuelta a tiempo para ver que le echaban las piernas hacia atrás, como si manos invisibles intentaran arrastrarlo de regreso al bosque. «¡Ayúdame!». Daniel y Carol se lanzaron hacia él, agarrándolo de los brazos. Tiraron con todas sus fuerzas. Marcos pateó desesperadamente, tratando de liberarse de lo que fuera que intentaba llevárselo. Con un último esfuerzo, lograron devolverlo al camino. Sin mirar atrás, los tres emprendieron el camino por el sendero, con los pulmones ardiendo y el terror corriendo por su sangre. Mientras cruzaban el claro, el silencio se apoderó del ambiente. Los susurros cesaron, el viento cesó. Finalmente estaban a salvo, o al menos eso es lo que pensaban. El cielo ya empezaba a aclarar cuando los tres finalmente vieron el camino de tierra que conducía al estacionamiento donde habían dejado el auto. Le temblaban las piernas, le ardían los pulmones y sus ojos aún reflejaban el terror de la noche anterior. Pero estaban vivos. Habían logrado salir de esa pesadilla. Nunca más volveré aquí», jadeó Carol, apoyándose en el auto, tratando de recuperar el aliento. Daniel abrió las puertas con manos temblorosas, apenas capaz de sostener las llaves. Marcos, todavía en shock, se sentó en el asiento del pasajero, sujetándose la cabeza entre las manos. Lo que sea que pasó en ese bosque, no fue normal. El auto despegó, levantando polvo en la carretera mientras huían de ese lugar, como si el infierno estuviera detrás de ellos. Con cada kilómetro recorrido, el sentimiento de persecución disminuía, pero el miedo seguía grabado en la piel. No fue hasta que finalmente llegaron al pueblo y se detuvieron en una gasolinera que empezaron a procesar todo. «Necesitamos decírselo a alguien», sugirió Carol todavía pálida. «¿Decir qué? Que nos perseguía algo que ni siquiera sabíamos qué era. Que oímos susurros y vimos sombras en la niebla. Nos llamarán locos», respondió Daniel, mirando fijamente el volante. Marcos permaneció en silencio, mirando hacia la ventana. Sabía que algo más había sucedido. Fue solo cuando miró sus piernas, ya iluminadas por la luz del amanecer, que se dio cuenta. Marcas en la piel. De sus tobillos había marcas de dedos, como si manos invisibles hubieran intentado arrastrarlo al bosque. «¿Qué fue?», preguntó Carol al notar la mirada vidriosa de su amiga. Lentamente los miró a los dos. «No fuimos los primeros. Carol e Daniel franziram a testa. O que você quer dizer?»,
Marcos engoliu seco, o coração acelerando outra vez. Ele abriu a mochila, puxou o celular e começou a pesquisar o nome da trilha. Quando encontrou um link de um fórum antigo, seus olhos se arregalaram. Ele virou a tela para os amigos. Grupo desaparecido na trilha do Vale Sombrio. Última localização conhecida, acampamento próximo ao penhasco. Nenhum vestígio encontrado. A data da postagem? Exatamente 10 anos antes daquela noite. O silêncio tomou conta do carro. Agora, eles entendiam. A floresta já havia levado outras pessoas antes. E de alguma forma, naquela noite, ela decidiu deixá-los ir. Mas por quê? Ou pior ainda, até quando? Os três amigos nunca mais voltaram àquela floresta. Nunca mais falaram sobre aquela noite com ninguém além deles mesmos. Mas o mistério ficou. E se aquela coisa ainda estiver lá, esperando, escolhendo sua próxima vítima? Quizás en algún rincón remoto del mundo haya lugares que no conviene explorar. Lugares donde las reglas de la realidad se doblan y algo innombrable observa, esperando el momento adecuado para revelarse. Y ahora te pregunto, ¿tendrías el coraje de acampar en un bosque desierto? Si esta historia te puso la piel de gallina, deja un me gusta y comenta a continuación si alguna vez has experimentado algo inexplicable como esto. Y si te gustan las historias de miedo, como esta, suscríbete al canal y activa la campanita porque se viene mucho más terror. Pero ojo, algunas historias son reales. Buenas noches, si puedes dormir.